¿Quién ha puesto un corazón? El like. Ah, no, perdón. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué ruido!, ¿no? ¿Qué es esto? Espera, que ahora no consigo pararlo. Nada, tenemos que dar la charla con el ruido. Ya. Ahora. Pero- Hola, ¿qué tal? Casi nos sale el tiro por la culata. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a otro nuevo webinario de nuestro grupo de seguimiento de biodiversidad y de la colección UCME de entomología de la Complutense. Y nada, gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por permitirnos este espacio abierto para que os contemos a vosotros pues un poco de lo que vamos aprendiendo nosotros por aquí. Bueno, pues eso, que bienvenidos y os damos las gracias por estar por ahí. Y hoy, como ya dice el título, podéis ver que vamos a hablar del ruido y la relación de este con los artrópodos. Bueno, ¿cómo podemos relacionar el ruido de alguna manera? Bueno, antes de nada, perdón. Fijaos que hoy vamos a estar 4 personas, pero disculpamos a Inés, que al final no ha podido estar entre nosotros, ¿vale? No ha pasado nada, sino que tiene que hacer una serie de asuntos relacionados con sus investigaciones y entonces al final no ha podido estar. Bueno, ¿cómo relacionamos el ruido con los artrópodos? Pues al fin y al cabo, los artrópodos, bueno, vivimos, como ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Vivimos en un mundo artrópodo, ¿no? El 80% de todos los animales del mundo son artrópodos. Y, bueno, pues están también sometidos, como nosotros, a posibles fuentes de ruido. Es más, producen ruido, ¿no? Como ya veremos a lo largo de la exposición. ¿Y por qué celebramos, o por qué al final hoy vamos a hablar del ruido y los artrópodos? ¿Por qué este tema? Pues básicamente porque hace 2 días se celebró el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que es un día propuesto, bueno, por una asociación de acústica estadounidense, pero que, bueno, está aceptado ya por la OMS desde 1996, y es un día para que tengamos conciencia de que hay gente sensible a fuentes de ruido, que también hay una contaminación, un tipo de contaminación que se llama contaminación acústica, que está relacionada con el ruido, o sea, con el sonido. Es una contaminación invisible, ¿no? No es como una contaminación de basura que veamos tirada, ¿no? Y es constatable, sino que es un tipo de contaminación pues que muchas veces pasa desapercibida precisamente porque no la vemos o no tenemos en ese momento la forma de valorar qué tipo de sonido, de estridencia está ocurriendo. Entonces, pues es algo que es una contaminación más o menos invisible, ¿no? Y es una forma también de tomar conciencia, al menos un día al año, de lo que tenemos alrededor, ¿no? Se celebra siempre el último miércoles de abril. Hoy, bueno, lo celebramos nosotros siendo viernes. Pero bueno, como muchos de vosotros veréis también este webinar en otro día, en diferido, pues bueno, que lo tengáis en cuenta. Sí, más que nada es la excusa para hablar de la relación de los artrópodos con el ruido, ¿vale? Bueno, ¿qué es el ruido? A ver, ¿qué es el ruido? El ruido, bueno, sabemos que hay cosas naturales que producen ruido, ¿no? Cuando el hombre no estaba sobre el planeta Tierra, pues, bueno, incluso cuando estamos, ¿no?, en el planeta Tierra, ocurren acontecimientos naturales que producen, pues, ciertos sonidos estridentes, ¿no? Pueden ser los rayos, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, tenía un miedo a los truenos tremendo, ¿no? Las olas, y bueno, yo qué sé, ciertos acontecimientos naturales, aludes, tormentas, etcétera, ¿no? Pero también hay ruido provocado por el ser humano. Por ejemplo, pues, tráfico, contaminación relacionada con obras, industrias, etcétera. En general, un ruido es un sonido. Pero tiene unas características concretas, ¿vale? Son unas características que nos van a resultar desagradables o perjudiciales.
normalmente son características relacionadas con la intensidad, que es alta, con la frecuencia, ¿vale? Bueno, esto es variable dependiendo del ruido, con la duración del ruido y también con los momentos en los que se produce el ruido. Esto lo vais a entender, si estamos durmiendo la siesta y de repente oímos un escándalo, ¿no? Pues seguramente nos vamos a despertar y nos van a fastidiar la siesta. Entonces, bueno, pues lo vamos a considerar como ruido. O sea, en general un ruido es un sonido no esperado o que se sale fuera de lo normal o que rompe la armonía, por así decirlo. Entonces, ¿cómo relacionamos el ruido con los artrópodos? Como ya hemos visto en otros webinarios, los artrópodos producen ruido, ¿no? De hecho, bueno, a veces podemos considerarlo el ruido de los artrópodos como algo desagradable, ¿no? Ya hemos comentado alguna vez estas hipótesis de urbanización y asco, ¿no? Pero en general, bueno, como ya sabéis, el ruido producido por los artrópodos pues tiene sentido en su comunicación, ya sea comunicación para buscar pues pareja, ya sea como alarma, ya sea como seguimiento, no sé, hay muchos tipos de ruido, ¿no? Y entre los artrópodos más reconocidos que pueden emitir esos sonidos, pues tenemos ahí grillos, las chicharras, saltamontes. Tenemos por ejemplo, también hablamos del anteriormente, que es el escarabajo de reloj de la muerte, que es Sextobium, que sus larvas van royendo la madera y van haciendo como una especie de sonido de taladro bastante importante. Incluso, si os acordáis de nuestros seminarios de los Guinness, hablamos de un bichito que no mide más que un grano de arroz. Es una chinche acuática, esta Corixa punctata, que es el animal más escandaloso, ¿no? Especialmente considerado el tamaño que tiene. Y hace un ruido de más de 100 decibelios. Luego explicaremos que, más o menos para que os hagáis una idea de cuánto serían 100 decibelios, ¿vale? Fijaos que hace el ruido debajo del agua y se le puede escuchar desde fuera del agua. O sea, nosotros pasamos es un escarabajo, una chincha acuática, y cuando hace el ruido debajo del agua, pues nosotros pasamos al lado y la podemos escuchar. Y hace este ruido con su edeago, con su pene, rozándolo con el vientre. Bien. Entonces, fijaos que vamos a ser un poco laxos con el término ruido. Vamos no solamente a hablar de cómo afecta el ruido a los artrópodos, especialmente a los insectos, que es de lo que más se sabe, aunque también veremos algún arácnido y hablaremos de algún crustáceo. Entonces, vamos a ver cómo les afecta, pero también cómo utilizan la comunicación acústica, ¿vale? O sea, va a ser un seminario en el que vamos a hablar de todo aquello que tiene que ver con la sensibilidad acústica, ¿vale? Bien. Pues aquí ya entro yo. Pues, muchas gracias. Pues un poco cogiendo lo que os acaba de comentar Paco, o sea, nosotros, vale, pues entendemos, bueno, el ruido de una forma, ¿no? Pero, y puede ser pues más o menos molesto, ¿no? Lo del grillo, lo de las chicharras en verano, pero tener en cuenta que eso, claro, desde el punto de vista de, bueno, un artrópodo, esto le sirve para comunicarse, ¿vale? Que un poco, pues para recordar al final, comunicar, ¿qué es? Es compartir información, ¿vale? Eso al final es lo importante. Entonces, en este caso ya, bueno, hemos tenido ya varios webinarios que hemos ido hablando, ¿no? De cómo se pueden comunicar estos artrópodos de forma química, de forma visual, ¿no? En este caso nos vamos a centrar exclusivamente en la acústica, ¿vale? Que es, pues eso, transferir información, ¿vale? De un emisor y un receptor o varios receptores, eso ya depende, ¿no? Mediante ondas mecánicas, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Bueno, ya os ha ido Paco hablando un poco de qué funciones podría tener, pues atraer, buscar pareja, también sirve para, digamos, delimitar el territorio, comunicación tanto dentro de la misma especie como con otras especies, que ya iremos viendo ejemplos, o sea, no os preocupéis, es un poco para iros introduciendo en el tema. También, pues eso, una forma de darle la alarma a otros, me refiero individuos, ¿no? Me refiero de la colonia, de la población, ¿no? De defensa, ¿vale? Entonces es un poco, pues, ¿para qué sirve esta comunicación, ¿no?
Y bueno, pues hay que pensar un poco al final de nosotros, pues, ¿cómo nos comunicamos? Pues hablando, ¿no? Al final nosotros tenemos unas laminillas, ¿no? Me refiero a unas membranas que vibran, ¿no? Cuando entra el aire y de esa forma podemos hablar, pues, los artrópodos tienen, pues, otras formas, me refiero de hacer esta comunicación acústica. Entonces pueden tener, sí o no, estructuras especializadas que ahora vamos a ir viendo. Entonces, pero primero, entonces, ¿cuál es la ventaja, no? Porque ya hemos ido viendo que hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de esta comunicación acústica? Entonces, pues ventajas. Ya iremos a algún ejemplo que ya os explicará Diego, ¿no? Sí. Pues que la comunicación acústica puedes transmitir información, ¿no? En sitios oscuros o donde la visibilidad es muy baja, ¿no? Pues por ejemplo, las colonias de las hormigas, que ya os digo, os pondrá Diego ya muchos ejemplos de ello, entonces no me voy a meter, ¿no? También, pues, es una vía rápida de transmitir, ¿no? Y muy flexible. Yo creo que ya lo iremos viendo en algunos ejemplos, ¿no? Diferentes formas de poder transmitir mensajes, ¿no? De mayor o menor intensidad, que es lo que también decía Paco, pero bueno, con el tema de eso, de que si el ruido nos molesta o no nos molesta, ¿no? Pues eso ya depende un poco de cada uno, ¿no? Y también, pues, nos permite emitir ciertas señales complejas, ¿vale? Pues bueno, el cri-cri del grillo a lo mejor a nosotros nos parece igual y muy simple, ¿no? Pero a lo mejor para ellos pueden hacer diferentes tipos de cri-cris, ¿no? Eso ya que nosotros a lo mejor no lo percibimos, ¿no? Y bueno, como desventajas o inconvenientes de esta comunicación acústica, pues hombre, puede ser objeto de interferencias o atenuaciones, que también lo veremos posteriormente, ¿vale? Con algunos ejemplitos, ¿no? De cómo al final, pues vale, el sonido pues puede verse interceptado, ¿no? De ciertas formas y que puede luego, obviamente, ese mensaje, pues perderse, ¿no? Y no llegar al final al receptor, ¿no? O sea, que al final ese es el objetivo. Luego también, pues obviamente con la distancia pues se va a distorsionar, ¿vale? Entonces vamos a ir perdiendo, pues como un teléfono escacharrado, ¿vale? Que al final, al principio la información es total y luego con el tiempo pues eso, se va a ir perdiendo detalles y entonces pues ya el mensaje inicial pues se ha perdido, ¿no? También obviamente es un coste energético, todo esto al final al individuo, al artrópodo le va a costar, no es sencillo, ¿no? Y pues obviamente es un riesgo de ser detectado por cualquier depredador o parásito, ¿no? Me refiero, pues al final si estamos en el campo y escuchamos pues a un saltamontes o a un grillo, de repente le estás escuchando y de repente se calla. Y tú dices, estará por aquí cerca. Entonces ya te ha visto, ¿no? Y dice, uy, yo me callo, no vaya a ser que me detecte o me vea. Entonces, como veis, pues bueno, a ver, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, como todo, ya es como la balanza, ¿no? Ya depende un poco de lo que te valga a ti o no, pues vamos haciendo esta comunicación o a lo mejor nos planteamos otra. Y entonces, pues vamos a ir hablando un poquito de ejemplos, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar de los que no tengan, digamos, como una estructura, ¿vale? Un órgano específico para producir ese sonido, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos algunos ejemplitos, pues el típico, bueno, yo creo que la abejita, ¿vale? El típico zzz que siempre escuchamos por ahí, ¿no? Que es con el aleteo de las alas, ¿no? Al final, con la velocidad, ¿no? Con la que aletean las alas, pues generan ese sonido, ¿no? Que en un principio pues podríamos pensar que no tiene ninguna función, pero si conocéis un poco el tema de lo de la danza o habéis escuchado lo de la danza de las abejas, ¿no? Que cuando digamos que ellas se comunican, ¿no? una fuente de alimento, ¿no? Y van a la colonia y digamos se lo transmiten a sus compañeras, ¿no? Pues hacen como una especie de baile, como en forma de 8, entonces van moviendo el abdomen, pero también las alas, y toda esa información ellas luego como que lo reciben y ya dicen, vale, pues la fuente de alimento está cuando sales de la colmena a la derecha. Que bueno, eso la verdad es que es increíble que con simplemente un baile, y bueno, obviamente con más cosas, al final ellas ya pueden explicar, ¿no? A sus compañeras dónde está la fuente de alimento. También en algunos casos, en algunos, por ejemplo, culícidos, en algunos mosquitos, los machos, una forma de atraer a las hembras es también aleteando, me refiero con las alas, y es una llamada, sexual, ¿no? ¿Vale? Para buscar pareja, por ejemplo. Y luego, pues a ver, más ejemplitos, pues los chirridos, que bueno,
yo creo que el típico ejemplo es el de las cucarachas de Madagascar, ¿no? Que yo creo que se hizo como muy viral, ¿no? Que tiene mucha gente en casa, que lo hacen a través de los espiráculos que tienen, ¿no? Ese sistema respiratorio, que expulsan rápidamente el aire y entonces suena así como ¡fu! ¿No? Como ahí que dices, ostras, que es sí, que suena, vamos, bastante fuerte. Entonces es una forma pues de alerta, ¿no? Pero también de comunicación y de delimitar territorios. O sea, ya os voy adelantando que al final esos sonidos siempre son iguales, ¿no? Me refiero, para nosotros a lo mejor esto suena todo igual, pero para ellos tienen diferentes denotaciones, ¿vale? Que eso pues puede servir para el apareamiento, puede servir para delimitar el territorio, para buscar pareja, para señal de alarma, ¿vale? O sea que al final el sonido como tal es el mismo, ¿vale? O sea, luego va cambiando la intensidad o, bueno, ya otras, me refiero, lo modulan de ciertas formas, ¿no? Pero al final el sonido como tal no es el mismo, ¿no? Y entonces voy a poneros un ejemplito aquí de la aquerontia. A ver. Sí, que es que me está... Vale, para que veáis el chirrido. En este caso, en algunos esfíngidos... A ver, el primero. Hay que ponerlo. Aquí vais a ver... que lo hace con la espiritrompa, ¿vale? Es como, digamos, pensar como un movimiento de acordeón, ¿vale? O sea, digamos como que se infla y desinfla, ¿vale? Entonces ellos cogen aire a través de la espiritrompa, tienen ahí una membranilla entre la boca y el cuello que se llama epifaringe, que vibra, me refiero, cuando coge el aire, luego suelta, me refiero, ese aire y produce, me refiero, ya te digo, ese sonido teníamos como dos pulsos, ¿no? De una grave así como que coge el aire, luego lo suelta y produce ese chirrido, me refiero. No se sabe muy bien el por qué, hay diferentes teorías, uno que dicen que es un poco para despistar al depredador cuando viene, ¿no? Entonces suelta este chirrido. Otros dicen que puede ser debido a que como ellos también se alimentan de miel y entran en las colmenas, digamos que este chirrido lo hacen las reinas para alertar a a las obreras de que ha entrado esta polilla, ¿no? Y entonces esta ha aprendido a como copiar la reina, porque se ha visto que diferentes, estas son, especies de polillas que se llaman esfíngidos, que hay como 3 o 4 que hacen estos chirridos y como cada una, digamos como que ataca a una colmena, a una especie de abeja en concreto, que los chirridos son distintos y se ajustan como al pitidito que hace la reina. Entonces se cree que puede ser en realidad que este chirrido no es, o sea, que surgió un poco por copiar, ¿no? Copiar y para así pues robarles la miel a las abejas, ¿no? Pero no se sabe muy bien, o sea, todavía eso hay que estudiarlo, ¿no? Pero se cree que por una parte puede ser debido a eso, ¿no? Y luego, pues, otro ejemplo, me refiero, pues sería el tamborileo o el tapping, ¿no? Pues es como nosotros si hiciésemos, con los dedos, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? Estuviésemos ahí dando unos golpecitos, ¿no? Que bueno, yo he puesto aquí el ejemplo de las arañas, también algunos crustáceos con las pinzas, también os lo explicará Diego. Sí, las hormigas. Luego veremos cómo las hormigas también hacen. O incluso las pupas y las larvas de ciertas mariposas. Entonces, sí, te iba a decir, Paco, voy a ponerlo. A ver. No, aquí. Digo, me estoy ya volviendo... La otra ventana. ¿La otra ventana? Sí, Madre santa. A ver. Es el segundo, ¿no? A ver. Entonces, ¿veis? Que esto es para atracción sexual, ¿vale? Por ejemplo, el macho está ahí como haciendo ese tapping, ¿no? Sobre el suelo para atraer a una posible pareja, ¿no? Me refiero. Y aparearse. La verdad es que es una cosita minúscula porque la hoja es enorme y este es súper pequeño. A ver... Vale, aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, como veis, hay diferentes formas. También... ¿Qué haces tanto tiempo con el móvil? Uy, perdón. ¿Ves? Ruido. Eso, por ejemplo, sería ruido para nuestro caso.
No. También se ha visto, pues, bueno, ya os digo, muchos ejemplos. Me refiero, estos son simplemente para que veáis que no todos tienen que tener como una estructura especializada, ¿no? De hecho, también había visto que las termitas también golpean, ¿vale? Porque esto al final es lo que tienes, me refiero a cualquier estructura, digamos que chocas contra el suelo, contra cierto sustrato, ¿no? Déjame por si acaso, voy a cerrar de todas formas las pantallas anteriores. Vale, no sí. sea Se que queden... no os estéis escuchando. Vale, pues este ciérralo. La primera también. Esta también. Vale. Y esa no, esa no, por fin. La paro. Eso Vale. es, porfa. Perdón. Ya está. Ok. Entonces, que por ejemplo había leído, por ejemplo, las termitas, para alertar de la presencia de un depredador o cualquier peligro, chocan su cabeza, las obreras, contra las paredes del termitero. Y que, claro, pensar que en el termitero hay millones y millones de individuos y que el choque, o sea, simultáneo, o sea, si justo estás en el momento ideal y se puede escuchar a ciertos metros de distancia como el golpeteo de las termitas contra el termitero. O sea que, ostras, ojo, cuidado, ¿no? Que aunque sean pequeñitos, pero si se juntan todos, Claro, claro. oye, al final, ya os digo, esto tema de colonias y tal, se lo dejo al experto, que ya os irá dando más ejemplitos, ¿no? Ya os digo, esto es simplemente, no penséis que solo son estos, ¿vale? Ejemplos, hay muchos más, es que si no tenemos tiempo a explicar todo. Y pues ya vamos a ir metiéndonos un poco en ya las estructuras que pueden tener ciertos, sobre todo insectos, ¿no? Para producir sonido. Entonces yo creo que, vamos, las cigarras, yo creo que quien nos conoce, ¿no? El típico sonidito, que bueno, vamos a poner el vídeo, pues un poco... Las chicharras en verano. Las chicharras en verano, aquí las tenemos. Vamos. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién le va a gustar una chicharra en verano? Un clásico. Un clásico. Bueno, yo creo que... Ciérrala, Sí, por si acaso. la voy a cerrar. Yo creo que esto ya no os voy a desvelar esto no es ningún secreto, ¿no? Pero a lo mejor no sabéis que esto al final es como pensar un poco como un instrumento de percusión, ¿vale? Entonces ellos tienen como dos estructuras, ¿vale? Que los llaman de hecho timbales, ¿vale? Aquí a los laterales del abdomen, ¿vale? Y entonces pues actúan como el propio instrumento de percusión. Entonces son unas superficies, me refiero más o menos abombadas, ¿vale? Que tienen una serie de músculos, ¿vale? Que... bueno, aparte estas membranas tienen muchos pliegues, ¿vale? Y ya te digo, con esos movimientos de contracción y distensión de los músculos van produciendo el sonido. Incluso tienen otros músculos tensores también asociados a estos timbales para poder modificar, me refiero a la concavidad incluso de estos timbales, ¿no? Y pues modular sus sonidos. O sea que, de hecho, han modificado prácticamente su abdomen, ¿vale? Y es prácticamente hueco, o sea, actúa encima como una caja de resonancia. Y los órganos reproductores están en los dos últimos segmentos abdominales, o sea que todo es casi más importante la comunicación. O sea, el haber desarrollado esas estructuras para comunicarse, ¿no? Entonces que al final a nosotros, pues, simplemente a veces puede incluso ser un poco molesto, ¿no? El zzz durante tanto tiempo, ¿no? En verano. Y ellos lo usan, pues, para apareamiento, para alarma... Me refiero, para un poco todas las funciones que hemos ido diciendo, usan estos sonidos, ¿no? Y pues yo creo que también, ya que hablamos de las chicharras, cigarras, ¿no? Pues también, como no podemos olvidarnos, ¿no? De la estridulación, ¿vale? Que así yo creo que he cogido este ejemplito de era una pupa una larva de un escarabajo, ¿vale? Que la verdad es que yo creo que se veía muy bien, que bueno, yo creo que ha llegado la hora. El güiro. Esto es agua, ¿eh? No os penséis que... Pero es que la botella de anís del mono es el mejor ejemplo Claro, posible. o sea, vosotros pensar un poco... ¿Anís del mono? Oye, no recibimos nada de... Nada, no hay... No hay tampoco nada de... publicidad, ¿eh? Demostración. Pero es demostración totalmente del típico instrumento, bueno, que se llama güiro, el instrumento musical, ¿no? Pero de toda la vida pues se ha usado, ¿no? La botella de anís para producir este sonido. Entonces, básicamente es lo que hacen estos insectos, ¿no? Que utilizan dos partes de su cuerpo, ¿vale? De la cutícula la han modificado un poco, ¿vale? Y mediante fricción de esas dos partes, ¿vale? Que están separadas,
pues producen sonido. Entonces aquí os presento, tendremos una parte que se llama pars stridens, o bueno... La parte estridente. La parte estridente que le llaman lima, bueno, dependiendo de en qué artículo científico lo mires, pues le ponen un nombre u otro, ¿no? Pero sobre todo es pars stridens, que simplemente es una superficie formada por repliegues, costillas, bueno, lo mismo, o sea, cada uno lo pone de un nombre. Y otra parte que es el plectrum, que es el raspador. O sea, es que ya veis, es súper sencillo, es decir, tenemos una superficie, digamos, lisa, con muchos repliegues y una parte, una protuberancia, un saliente, que va rozando esa superficie y se va a producir ese sonido, ¿vale? Este sonido, este órgano estridulador, que lo podemos llamar así, ¿dónde lo encontramos? Pues dependiendo de la especie, incluso dentro de una misma especie podemos tener que los individuos lo tienen en las patas, en los élitros, en el abdomen, en la cabeza, en el tórax, o sea que dependiendo, o sea, un poco de la especie, podemos encontrarlo en una zona u otra, ¿no? De hecho es que se habla ya un poco de convergencia evolutiva, ¿no? De ese concepto, ¿no? De que al final ha sido tan útil, ¿no? Y digamos que no es tampoco muy costoso, ¿no? Digamos, de tener una parte, digamos, de tu cutícula un poco así arrugada y otra parte así saliente, ¿no? Entonces esto ha sido muy, digamos, como favorecido, ¿no? Durante la evolución y muchos grupos, incluso que no tengan, digamos, como relaciones filogenéticas, han desarrollado estos órganos, ¿no? Que, bueno, sobre todo se suele hablar de insectos, pero también he visto algunas tarántulas lo tienen, me refiero con las patas delanteras y lo rozan con los pedipalpos. Entonces, pero sí que es verdad que sobre todo se ha dado mucho en insectos, ¿no? Y ya os digo, hay muchísimos grupos de insectos que han desarrollado este órgano estridulador, ¿no? De este, vamos, ya veis, pars stridens y el plectrum, que bueno, os voy a poner aquí algunos... Que en el fondo es muy barato porque es que es caro. Todos los artrópodos van dentro de una armadura embutidos. Entonces, si la armadura tiene algún saliente o quieren llamar la atención, no tienen más que darle golpes a la armadura. Y si eso evoluciona, que anda rascando hago más ruido o hago un ruido a lo mejor más puñetero, así que llamo más la atención, pues al final se han desarrollado siempre de forma convergente muchas de estas estructuras. Sí, de hecho pueden alcanzar, que eso no lo tenían que apuntado, que intensidades muy elevadas. O sea, que si quieren pueden molestar y bien. Si quieren, pueden molestar mucho. Entonces, pues algunos ejemplitos, pues por ejemplo, aquí tenemos una agapantia, ¿vale? Es un cerambícido, que esta lo que tiene es tiene el órgano estridulador, ¿vale? En digamos, como entre el pronoto y el mesonoto, ¿vale? Entonces, el pronoto es el pars stridens, ¿vale? Entonces, digamos, en esta parte tendría digamos, como la lima, y rozando con ya el mesonoto, pues movimientos como, digamos, verticales o basculantes, no sé cómo queráis verlo, pues va haciendo ese sonidito, ¿vale? En algunos casos pues está en la cabeza y con la parte anterior del tórax lo mismo, ¿vale? Hay algunos otros escarabajos coleópteros que lo tienen en la cabeza, pero al final el sistema es el mismo, ¿no? Es el raspar, ¿vale? Con un movimiento vertical, la cabeza, me refiero a movimientos así, o con el tórax, y se produce sonido. Y vamos a poneros aquí un ejemplito, ¿vale? De la agapantia, por ejemplo. ¿Vale? Aquí que el pobre pues ha sido molestado y pues dice, oye, déjame en paz, ¿no? Por ejemplo. Aquí, vale. Y entonces, pues bueno, ya también os adelanto que al final estos sonidos, ¿vale? Son... digamos que esto es, se habla de sílabas y que tienen dos pulsos, ¿no? Un primer pulso que es como, digamos, si cogéis la botella de anís, siempre tenéis esos dos movimientos, ¿no? De como subir, ¿no? O sea, bueno, bajar o subir, ¿no? Entonces, los insectos hacen lo mismo, ¿no? Es como dos movimientos que tenéis aquí, que se van a producir siempre esos dos pulsos, ¿no? Del sonido. Entonces, se habla de hemisílaba y hemisílaba 1, hemisílaba 2, ¿no? Y con eso van a jugar, ¿no? Para producir los sonidos que sean más o menos intensos, de mayor o menor duración, etc. Y bueno, pues como no voy a poneros un poquito el grillo, que por ejemplo en este caso los grillos es con los élitros, ¿vale? Me refiero, un élitro, tiene el pars stridens y en el otro tienen el plectrum, entonces lo van a ir rozando. A ver...
¿A quién no le va a gustar? ¿Quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar esto? Un grillo campestris. Claro, un grillo campestre, que esto pues lo hemos escuchado todos en el campo. Y eso, pues aquí simplemente os voy a ir indicando, pues ya os digo, aquí en este caso los geotrúpidos, otro grupo de escarabajos, en este caso peloteros, lo pueden tener en las patas, lo pueden tener también con las alas, si no recuerdo mal, o los élitros, o rozar las Élitros patas con abdomen. Claro, o élitros con abdomen. Entonces, bueno, vamos a ver el último ejemplito que os traigo yo. A ver, para que lo escuchéis también. También se le ha molestado y pues Todos estos son como sonidos de molestia, ¿no? Sí, porque al final Sí. les estimulas un poco, les haces un poquito como de rabiar. Sí. O de alarma, ¿no? Es más alarma, Es ¿no? una alarma, Es ¿no? una alarma de, oye, tener cuidado a otros compañeros de por que puede ahí. haber peligro, que me están... Sí, sí. Posible depredador. Que no se os oye si está. Creo. Ah, vale. Ah, bueno. Por eso. Sí, entonces, pero bueno, como veis, los sonidos, pues, bueno, se pueden parecer más o menos, ¿no? Pero bueno, ahí... A ver, siempre es un sonido estereotipado. Siempre Claro. Es que no tienen otra. O sea, si tienen una estructura que solo tiene 2 movimientos, pues Claro. es el movimiento que van a hacer siempre para alarma, para cortejo, para lo que quieras. Nada, Lo que no. pasa es que, claro, dependiendo del contexto, dependiendo de la frecuencia, la intensidad y todas las características del sonido, pues ellos ya saben. Claro, o sea, a nosotros a lo mejor el cri-cri, pues puede ser igual para que se hace cri-cri-cri-cri o cri-cri-cri-cri. Pero Sí. claro, para nosotros no suena igual, pero ellos lo entienden y ya, pues, vamos, entienden de qué va el contexto, ¿no? Me refiero, si es una llamada de, oye, estoy buscando pareja, o, uy, no te acerques a mí porque está el depredador cerca. Entonces, Aparte de sus órganos de los sentidos que captan estos sonidos, están muy fijos en las frecuencias que quieren, no en todas las frecuencias del campo, No, hombre, sino claro. solo en las que les interesan. y bueno, pues entonces, yo os he dado unos ejemplos aquí de, pues bueno, eso, en la cabeza y el tórax, o con el pronoto y el mesonoto, los élitros. Por aquí ahora mi compañero os va a hablar de otros ejemplos, ¿no? De este órgano donde puede estar, ¿no? Sí. Y específicamente vamos a hablar de hormigas, ¿no? El sonido dentro de una colonia, que es muy interesante porque daos cuenta que al final también se puede aplicar a las termitas, ¿no? Que decía Sandra. Las hormigas viven la mayor parte del tiempo bajo tierra, a oscuras, también con lo que decíais antes, ¿no? Quizá pues la comunicación visual no va a ser tan efectiva, entonces recurren, como bien es sabido, sobre todo a la comunicación química, ¿no? Las hormigas fundamentalmente se comunican con feromonas, pero resulta que la emisión de sonido, ¿no? También es clave. Entonces, bueno, pues se ha comprobado que las hormigas sobre todo usan las vibraciones por el sustrato, ¿no? Daos cuenta que si viven dentro de una colonia, pues les interesa a lo mejor avisar a las hormigas, a las compañeras que están a 5 centímetros por arriba, ¿no? En una cámara diferente, porque hay una señal de alarma, ¿no? O quieren indicar algo. Entonces, pues para ello tienen unos receptores que recubren su cuerpo, ¿no? Estas sensilas, ¿no? Campaniformes o los órganos subgenuales que pues recubren su cuerpo y son los que le permite captar esas vibraciones. Principales funciones que pueden tener para las hormigas, pues alarma, como ya veíamos también en otros muchos grupos. El reclutamiento, que aquí es interesante porque cuando, por ejemplo, detectan una fuente de alimento, ¿no? Un peligro, pues tienen esos sonidos para decir, oye, aquí hay alimento, venid rápido. Entonces usan ciertos sonidos. Y luego también hay que tener en cuenta que muchas veces sirve para la modulación de otras señales. Como decía, es la química, ¿no? la que prima, ¿no? en la comunicación. Entonces el sonido se añade, es un añadido para incrementar esa señal, ¿vale? De normal sí, podrán comunicarse químicamente, pero es que si le añades el sonido, ¿vale? Pues va a ser más efectivo, va a ser un plus. Y luego, pues hemos encontrado por ahí algunas funciones más curiosas que iremos, y ahora comentamos, ¿no? Como señalar el estatus dentro de la colonia, en algunos puntos del apareamiento o incluso como herramienta, ¿no? Antes ver que pues tienen dos formas, el tamborileo, como lo que veíamos antes, ¿no? De la arañita, pues
algo parecido. Al final están como repiqueteando el suelo con la mandíbula y el final del cuerpo, ¿no? El final del abdomen, ¿no? Entonces como que se balancean y repicotean la madera, porque estos son especies que viven en nidos de madera, ¿no? Y entonces se ve que pues esta forma de este tamborileo, las ondas que se transmiten por el sustrato, en este caso la madera, pues es muy efectivo, ¿no? Este sistema de tamborileo. Algo más complicado, más sofisticado es la estridulación, que como bien nos indicaba Sandra, pues es otro grupo de organismos que tienen el par stridens y el plectrum o el rascador. Entonces, en concreto las hormigas lo tienen en esta estructura, ¿no? Entre el tórax y el abdomen, que es estas bolitas que tienen aquí, que se llama peciolo y pospeciolo. Pues en el pospeciolo, justo, van a tener un plectrum que va a recubrir a un par stridens. Entonces, van a hacer algo así. Van a mover el gáster, ¿no? La bolita final, van a bascularlo, como decías, y entonces van a hacer algo así. De nuevo, la intención es esa, raspar una estructura sobre otra estructura que está, de alguna manera, tiene unos pliegues, ¿no? Aquí vemos un ejemplito, ¿no? Más de cerca. Y luego también se descubrió, muy curioso, una estructura cerca, ¿vale? Que llamaron pilares, que es con función amplificadora. O sea, vieron que sí tiene una función, es como estas montañitas, ¿no? Sí. Estos surcos. Y lo que quiere decir que las hormigas, pues, oye, al final sí han desarrollado la comunicación acústica. O sea, que la química es importante. Sí, es importante, pero oye, o sea, han dedicado energía y tiempo para desarrollar unas estructuras que amplifiquen el sonido, ¿no? Sí, porque hemos dicho que es un coste. Es un coste, claro. O sea, tiene que valer la pena. Algunos ejemplitos así curiosos, ¿no? Las cortadoras de hojas. Se ha estudiado mucho las señales de alarma, por ejemplo, cuando se derrumban las galerías subterráneas, pues utilizan, aparte de la química, como os decía, amplifican esa señal, la intensifican con el ruido, para hacerse notar más, ¿no? Y luego es que también se descubrió que como cortan las hojitas, ¿no? Con las mandíbulas, la vibración producida por la estridulación de la parte final del cuerpo, ¿no? Ayuda al corte de las hojas, porque es más efectivo cortar una hoja modo sierra, ¿no? Con más fricción, que aplicar un punto de presión y ya está. Entonces es lo que ocurre en las hormigas. Vibra, claro, igual no lo puedes apreciar a simple vista, pero hay unas microvibraciones que ayudan a la hoja, ¿no? Como si fuese una cortadora eléctrica, como si fuese una hoja, una sierra a cortar la hoja. Entonces, muy, muy curioso este ejemplo, ¿no? Utilizarlo, pues, a ayudar como una herramienta, ¿no? De corte. Más ejemplitos así curiosos. Pues se vio que en este género, en Pogonomyrmex, por ejemplo, cuando sabéis, ¿no? Que en las hormigas hay un momento cuando se van a aparear, ¿no? De vuelo nupcial, en el que salen las futuras reinas y los machos, ¿vale? Y se aparean. Pues en Pogonomyrmex, cuando la futura reina, ¿no? La hembra, ya ha copulado lo suficiente, pues tiene un sonido específico mediante estridulación, que quiere decir hasta aquí. Hasta aquí ya se acabó la cópula. Que me busco el nido. Exactamente. Es una señal de se acaba la cópula porque ya tengo suficiente esperma, ¿no? que me han dado los machos, y voy a invertir mi energía no en seguir copulando innecesariamente, sino que ya dejadme en paz, que me voy a poner a acabar mi colonia y la voy a comenzar. Luego, muchos géneros, ¿vale? Pues lo que os comentaba del reclutamiento. Amplifican la señal o intensifican la señal química con sonidos para decir, oye, que acabamos de encontrar una fuente de alimento, veníos para acá. Y un estudio muy curioso en Myrmica, en un género de hormigas, ¿vale? Cuando en la metamorfosis, ¿no? Llegaban a la fase de pupa, la pupa queda recubierta por un tegumento que impide
secretar feromonas. Digamos que en la fase de pupa se quedan incomunicadas químicamente y recordemos que las hormigas se comunican químicamente todo el rato, ¿no? Es fundamental. Entonces, esas pupas se quedan incomunicadas químicamente, no pueden soltar feromonas, entonces recurren al ruido de lo poco que se pueden mover, pero se mueven y ahí vemos el par stridens para decir, oye, que a las compañeras, a las adultas, oye, que estoy aquí, No te olvides. no te olvides de mí. Porque las larvas, cuando son larvas, están secretando hormonas y están atendidas, le dan alimento, las limpian, pero para recordar que son pupas, ya además en estadios finales, que son importantes, tienen cierto estatus, lo recuerdan mediante el ruido. Es un recordatorio de, oye, no se olvide de nosotras que somos muy importantes, ¿vale? Y bueno, dentro de las colonias, ¿vale? Pues hay otros artrópodos, además de las hormigas, ¿no? Estos se llaman mirmecófilos, ¿no? Hay muchos insectos mirmecófilos que suelen ser parásitos, ¿vale? Se van a aprovechar de las condiciones de la colonia o los cuidados que pueden otorgar las hormigas dentro de una colonia. Y resulta que aparte de imitarlos, pues en formas o químicamente, también imitan en forma de sonidos. Los ejemplos clásicos son en mariposas de la familia Rhiodinidae, que bueno, estas nos quedan un poquito más lejos porque son tropicales, pero aquí, Europa, Península Ibérica, tenemos un montón de ejemplos dentro de la familia de los licénidos, un montón de ejemplos, solo aquí os traigo algunos, ¿no? La Plebeius, las licenas, los Poliomatus, y muy famosos, por ejemplo, el caso de la Maculinia o las Fenjaris, con estos géneros, con las Myrmica, donde tanto las larvas como las pupas van a pasar parte del ciclo vital, ¿no? La fase de larva y pupa, lo pasan dentro del hormiguero. Y para eso tienen que engañar a las hormigas. Primero las engañan químicamente, adquieren el olor de la colonia, entonces las hormigas las tratan como una larva más o como una pupa más, pero es que aparte se ha visto que emiten sonidos simulando por ejemplo, la atención que estaría, ¿no? Como requiriendo incluso la reina, copian a la reina para que las atenciones los cuidados sean reales. Es decir, alimento exclusivo, limpieza exclusiva, ¿vale? Entonces sí se lo tienen bien montado. ¡Qué listas! Y más listo este escarabajo, el Passaus fabieri. Con esta especie, con Pheidole pallidula. Este ya se ha pasado, vamos, de la raya. Porque aparte de parecerse un poquito, ¿no? Ha adquirido el color. Bueno, forma. Hay otros que se parecen más, pero bueno, ahí anda, ¿no? Se parece un poquito a las obreras del nido, ¿vale? También ha adquirido el olor del nido, pero es que ha desarrollado un sistema también de estridulación y de emisión de sonido sofisticada. Es que puede emitir hasta 3 tipos de señales sonoras dependiendo de las fechorías que ande haciendo dentro de la colonia. Si imita a la reina, pues le van a dar unos cuidados más reales, ¿vale? Sí, sí. Si ve que hay peligro, ¿no? Imita a las obreras más grandes, o también se pueden llamar soldados, ¿no? O si requiere de cuidados básicos, pues nada, pues se emite el sonido que veíamos, ¿no? De esa función de alarma. Entonces, muy interesante. El abono spa. Bueno. No. Bien, entonces ahora, vistos estos ejemplos, vamos a ver algunos otros ejemplos donde se haya demostrado que hay un impacto del ruido en artrópodos, ¿vale? Entonces, estos van a ser algunas investigaciones científicas, ¿vale? Donde además los investigadores coinciden en que hay un paisaje acústico que ha montado el ser humano, pues por ejemplo, con todas el tráfico, las fábricas, generadores ¿no? de energía eólica. También hay muchísima contaminación en zonas de agua por todos los motores que producen o maquinaria que produce vibraciones, ¿no? Hemos llenado al final el medio natural de ruido, ¿vale? Sí. Y resulta que va a coincidir mucho de ese ruido
con las frecuencias a las que emiten los artrópodos, bajas frecuencias. Entonces sí va a haber una afección negativa a los artrópodos. Coinciden en que hay como 3 tipos, ¿no?, fundamentales de sucesos, ¿no?, de mecanismos que pueden estar ocurriendo, que puede ser el enmascaramiento, ¿no? Por ejemplo, cuando un grillo canta porque un macho porque quiere atraer a una hembra, si tenemos ruido de fondo, lo va a distraer. Entonces, no va a llegar. El mensaje no llega. También es, por ejemplo, un parásito que quiera aprovechar al grillo, tampoco igual lo va a escuchar, ¿no?, entre comillas, ese canto, y tampoco va a cumplir esa función al final que tiene, que es la de parasitar su objetivo. Entonces los artrópodos en ese caso se ven afectados. Indirectamente también se pueden ver afectados porque ocurra una distracción del depredador. Al final un pájaro, un ave, va a distraerse por el ruido ambiental y no va a enfocar toda su atención en la caza del bicho. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplito. Y también pues se van a ver vistos engañados. Sí, se van a engañar, ¿no? Son engañados porque igual pueden pensar que ese ruido que están escuchando está en la misma frecuencia o intensidad o según los parámetros del sonido que un depredador. Entonces, en ausencia de depredadores, se silencian porque piensan que hay. Y eso pues puede conllevar pues una afección negativa porque no se van a reproducir, por ejemplo. Este primer ejemplito pues es con grillos, hay mucha investigación sobre grillos. Entonces lo que hicieron los investigadores fue dejar que un grupito de grillos llevara el proceso de apareamiento, ¿no?, que conlleva su canto, acercamiento y reproducción, ¿no?, con ruido de tráfico, y otro grupito en silencio, en condiciones, digamos, con quizá un ruido ambiental natural, ¿no? Entonces vieron que en los grupos donde el tratamiento era ruido, ¿no?, el tamaño de las gónadas de los machos y los espermatóforos, que los espermatóforos son los saquitos de esperma que el macho le da a la hembra, eran más pequeños que en el grupo en silencio, ¿no? Entonces esto pues puede ser el éxito reproductivo pues se ve afectado, se ve comprometido. Otro ejemplito muy curioso que hicieron, ¿no?, un experimento muy curioso, es el de con cangrejos ermitaños. Sabéis que los cangrejos ermitaños hay un periodo donde tienen que elegir concha o cambian de concha, ¿no?, para hacerse con otro caparazón al crecer. Entonces hay un periodo donde tienen que escoger una nueva concha. Aquí hicieron algo parecido, sometieron a un grupo de cangrejos a la elección de esas conchas, ¿no? Les daban conchas para elegir con ruido y sin ruido. Pues resultó que en el grupo con ruido, con mucho ruido antropogénico, elegían las conchas más rápido. No se fijaban tanto en una concha, no se paraban a elegirla. Y esto es muy importante para ellos porque supone un caparazón, protección, y también supone un estímulo sexual ¿no?, en la atracción sexual. La hembra también va a ver cuál es el macho que ha escogido la mejor concha. Entonces, ante el ruido, eligen la concha deprisa y corriendo, y esa concha puede estar rota, puede estar vieja, puede no ser pequeña, puede no ser la adecuada, ¿no? Entonces esto también, ¿qué consecuencias puede tener? Una disminución del éxito reproductivo y aumentar su mortalidad porque no está tan bien protegido. Este caso es con un escarabajito necrófago, ¿no?, que tiene cuidado parental, ¿no?, biparental, viven en parejita debajo de un cadáver en el propio suelo. Entonces se ha visto que dependen de la comunicación por vibraciones en el suelo. Entonces, ante el ruido sísmico, que es el producido pues por pisadas, y no solo eso, o sea, maquinaria, motores, ¿vale?, que estén haciendo vibrar el suelo, ¿vale? Hicieron también un experimento donde esos escarabajitos desempeñaban una peor cría, porque ese ruido sísmico afecta a la prole, al tamaño de las crías. Sacaban unas crías mucho más pequeñas. Y bueno, pues esto puede perjudicar, ¿no? Puede haber cambios en la estructura o la función ecosistémica, ¿no?, de estos escarabajos, que son muy importantes para degradar la materia orgánica en esta comunidad del suelo. Y este es el ejemplito de los depredadores que os comentaba, donde el carbonero
pues se ve afectado por el ruido, y lo que pasa es que no le presta tanta atención porque está pendiente del ruido, no le presta tanta atención a las crípticas, a las especies crípticas, y se va a por las conspicuas, se va a por las llamativas. Entonces hay una tendencia a capturar más llamativas, dejando las que se camuflan más libres, que eso no pasaría en condiciones normales. Entonces esto puede implicar pues consecuencias ecológicas, como que ciertas especies o ciertos individuos disparen su población, ¿no? Y luego también se ha visto, se ha comprobado como los ultrasonidos, que muchas veces no escuchamos ni somos conscientes de ellos, afectan negativamente también a los insectos, ¿no? Además con números cuantiosos, significativamente diferentes, ¿no?, a las condiciones normales. Y bueno, estos han sido unos cuantos ejemplos. Si tenéis alguna duda específica, pues luego en las preguntas podemos ir Hay muchos más comentando. ejemplos, Sí, claro. Esto ha sido como una pildorita. Sí, incluso a lo mejor nos ha faltado hablar, pero también porque se nos echa encima la hora, del uso del sonido para evitar ciertos insectos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con el picudo rojo, ¿sabéis lo que es? El curculiónido este grande que ataca las palmeras. Se han utilizado ultrasonidos para que no consiguieran asentarse en las palmeras, ¿no? Por ejemplo, en Mallorca se han estado utilizando, o en Alicante, ¿no? O por ejemplo se utilizan también ultrasonidos para evitar que entren mosquitos, ¿no? Muchos de esos aparatos que nos venden, que dicen que son la panacea para que no haya picaduras de mosquitos, se basan en eso, aunque bueno, yo creo que no aciertan siempre, porque hay muchas frecuencias que tendrían que tener en cuenta, ¿no?, para diferentes especies de mosquitos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver por último, ya para terminar, medidas de conservación que podemos hacer en un ambiente, en un mundo que vivimos en el que estamos pues rodeados de ruido. No dejan de ser medidas de conservación muy genéricas, o sea, que se podrían utilizar no solo para favorecer o para conservar a los artrópodos, sino pues a cualquier otro ser vivo, o incluso al ser humano, ¿no? Pero bueno, está bien recordarlas, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenéis algunas imágenes, pero, por ejemplo, sería necesario hacer un cierto seguimiento y una cierta investigación sobre el ruido, ¿no? Se hace, sí, en las principales ciudades y en muchos puntos donde se hace, pero quizá la gente a nivel popular no estamos acostumbrados a saber lo que es un decibelio o cómo se miden el ruido a partir de decibelios, o bueno, lo damos por hecho como que, bueno, es ruido ambiental, eso no lo podemos evitar. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a convivir con el ruido y a lo mejor tenemos que empezar a verlo con otros ojos, como que se trata de otro tipo de contaminación. Igual que salimos a la calle y nos molesta ver una botella tirada, una lata, esto, pues lo mismo debería molestarnos, ¿no? Pues tener un ruido, ¿no?, grande. Luego, por otro lado, claro, hace falta más investigación sobre el ruido. Las píldoras que os ha dado Diego son solo una muestra de trabajos. Se podrían hacer muchos más y yo creo que esto está, aunque la tradición de estudiar el efecto del ruido sobre los artrópodos y otros animales procede desde el siglo pasado, hace 50 años, por ejemplo, más o menos, es cierto que lo tenemos un poco parado, ¿no? Y quizás sí, se pueden tener en cuenta los efectos del ruido de forma puntual o en estudios de impacto ambiental, pero no se hace más investigación, o no mucha, ¿no?, al respecto. Habría que utilizar equipos y materiales que hicieran menos ruido, ¿vale? Pues el cambio de ciertas maquinarias, ¿no?, por otras, por ejemplo, o organizar los lugares de trabajo para minimizar el ruido. Por ejemplo, esto es interesante en la ciudad, ¿no?, o en las industrias. Pues a lo mejor deberían considerarse, si no se tienen ya en consideración, zonas donde se concentren todas aquellas actividades que produzcan una gran cantidad de ruido juntas, si no se pueden evitar, ¿no? En vez de que estén dispersos todos esos lugares donde se produce ruido, con lo cual pues el aumento del ruido podría ser muy grande, pues que se concentren en una zona, ¿no? O incluso realizar esas tareas que producen ruido en zonas, que sería la siguiente, que estén insonorizadas, ¿no?
Y esa es otra de las medidas de conservación, insonorizar todos aquellos lugares que puedan dar lugar a que salga el sonido hacia afuera, ¿no? Que pueda actuar como una posible contaminación. Otra medida de conservación sería gestionar las podas y la maquinaria en zonas verdes. O sea, la maquinaria y las podas en zonas verdes, por lo menos en zonas urbanas, podríamos considerar también las agrícolas, pues es relativamente un problema, ¿no? Porque puede perturbar la paz, digamos, ¿no? O, bueno, los ciclos habituales y las actividades habituales de los animales que están por allí. Imaginaos incluso que se producen talas cuando se produce la salida para la reproducción de ciertos animales, por ejemplo, chicharras, ¿no? Pues eso sería bastante perjudicial. Entonces, bueno, pues hay que intentar tenerlo en cuenta. A lo mejor no se puede evitar o seguramente podemos buscar un punto intermedio, ¿no? Pero habría que empezar a tenerlos en cuenta. O sea, sirva también este webinar un poco, no solamente para que captemos la atención sobre el ruido y sobre su efecto en animales, sino también en los pequeños animales, que como seguimos diciendo, es que son la mayor parte de la diversidad que tenemos. Bien, luego, considerar tener unos hábitos respetuosos y saludables, es decir, por ejemplo, el uso de cascos o de auriculares, ¿no? Si queremos escuchar música en zonas públicas, ¿no? No ponerlo a toda leche, a todo trapo, ¿no? A toda pastilla, ¿no? O, por ejemplo, en nuestras casas, en no molestar, ¿no? Con volúmenes muy, muy elevados, ¿no? Luego, alternativas a actividades productoras de ruido. Pues eso, por ejemplo, me viene a la cabeza así básicamente en las industrias, ¿no? Quizá buscar algún tipo de maquinaria que a lo mejor pues haga menos ruido que otra. Pero también me viene a la cabeza la imagen que tenéis aquí del hecho de los petardos, ¿no? No es un hecho bien estudiado, pero sí es cierto que se ha observado una cierta disminución de la fauna en aquellos lugares donde pues se producen pues ciertos fuegos de artificio, ¿no? Entonces, pues dependiendo, bueno, fuegos de artificio, conciertos, etcétera. Entonces, es cierto que tienen un efecto, ¿no? Aunque solo sea por las vibraciones, están perjudicando a los animales, ¿no? También otra opción es el uso de energías limpias, ¿vale? Pues en este caso, coches, por ejemplo, híbridos o eléctricos, sabemos que hacen menos ruido y minimizan pues las posibles vibraciones o ruidos que puedan realizar. Y luego también, pues, mantenimiento de espacios verdes y árboles, porque el mantenimiento sobre todo a nivel urbano, el mantenimiento de todos estos espacios verdes y árboles actúan como parapeto muchas veces para el ruido, ¿no? Se ha demostrado que los árboles actúan como pantallas frente al ruido y pueden frenar bastante la cantidad de ruido que se puede producir, ¿no? Y bueno, y por último, ya lo he nombrado antes, incluir también los sonidos o la contaminación acústica en los estudios de impacto ambiental, que, bueno, pues algunos seguro que los contemplan, pero no se suelen contemplar todos los tipos de contaminación o de perturbación, ¿no? Como decíamos desde el principio, la contaminación acústica es una contaminación invisible que vemos sus efectos a medio y largo plazo, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, que no he traído los números, pero me llamó mucho la atención la cantidad, eran por miles de personas afectadas por el ruido. Miles y cientos de miles personas, afecciones en salud hacia personas relacionadas con el ruido, ¿no? Que conlleva, pues eso, a estados de inestabilidad emocional o de nerviosismo que pueden llevar a las personas a lo mejor. Sí, o sea, eso lo mezclamos con ya el ajetreo que tenemos diario con otras cosas y ya imaginaos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestro pequeño espacio aquí, ¿no? Pues educar y sensibilizar, ¿no? Que, bueno, este seminario, este webinar ya es un poco para eso, ¿no? Para que tengamos conciencia de que vivimos en un mundo de ruido, que había ruidos ancestrales o naturales, ¿vale? ¿No? Pues los animales hacen ruido y se comunican mediante el ruido, pero que la entrada del ser humano aquí pues ha hecho que se perturben todos los ciclos, se perturben todas las tradiciones antiguas, ¿no? Entonces, pues muchos animales pues se pueden ver perjudicados. No hay muchos, bueno, aparte de los estudios que ya nos ha contado un poco Diego, ¿no?
No sé si... Yo no he visto, pero no me suena haber visto ninguna especie en la que el estudio haya dicho que esa especie peligra por el ruido, ¿no? No. No, pero yo creo que es más falta de información que realmente que no afecte el ruido. O sea, seguramente hay muchas especies cuya supervivencia, cuya reproducción depende del sonido que producen, y el ruido, pues por lo menos estará provocando extinciones locales como mínimo. Así que, digo, me refiero a grillos, chicharras, etcétera. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues primero concienciar y educar sobre el ruido, ¿vale? Pues como estamos haciendo. A que seguro que muchos de nosotros no sabemos cuál es un sonido adecuado. Fijaos, yo lo he aprendido buscando información para este seminario. Parece ser, mira, el nivel propuesto por la OMS es que no sobrepasemos pues unos 55 decibelios, ¿vale? 55 decibelios sería una cosa intermedia entre un despacho, digo, esto a nivel bajo techo para nosotros, ¿no? Entre un despacho tranquilo y una conversación. Incluso para dormir en nuestra casa no deberíamos pasar de los 30 decibelios, ¿vale? Fijaos que 0 es el silencio, claro, 10 decibelios son pisadas, 20 viento en los árboles, una conversación en voz baja 30, ¿vale? En la biblioteca 40, o sea que hay gente que hay gente que se escapa, perdón, que habla incluso en la biblioteca. Pero fijaos que una conversación ya sube, ¿no? Y tened en cuenta que una conversación no es más que una llamada de atención, o sea que es un intercambio, y entonces necesitamos romper el status quo de la situación, ¿no? La paz ambiental. Entonces, bueno, pues es normal que suba un poco, pero fijaos que a partir de 80, 90, ¿vale? Mira, una aspiradora ya son 90, ¿vale? La motocicleta con un escape son 100, un concierto ya son 120, etcétera. El martillo neumático, que yo creo que esto lo tenemos todos metido aquí, ¿no? El martillo pilón, 130, una explosión 180. Fijaos más o menos por dónde rondan. Nosotros alguna vez hemos hecho mediciones con sonómetros y tampoco hay que irse muy lejos. O sea, bajamos aquí alguna vez a la calle y con el sonómetro nos han llegado a 80 o 90, para que os hagáis una idea. Que son niveles, bueno, tráfico de una ciudad, aspiradoras, sí, son niveles relativamente, pues eso, altos, ¿no? Con respecto a lo que encontraríamos en un medio natural. Pero bueno, pues haceos una idea. Seguro que si os interesa esto podéis encontrar más información por ahí de cuáles serían los niveles adecuados. Otra cosa que podemos hacer es transmitir esta información sobre los efectos. Pues por ejemplo, ahora que ya tenéis estos ejemplos que os ha contado Diego, o si no os acordáis, pues lo volvéis a ver, ponéis otra vez el vídeo, lo volvéis a ver, pues podéis comentárselos así. Cuando os reunáis el próximo día con vuestro cuñado, pues le podéis contar lo de los grillos, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Luego, tener hábitos respetuosos y saludables. Pues, a ver, muchas veces vivimos en un mundo de ruido porque nosotros lo buscamos. Quiero decir, sí, hay cosas que son necesariamente ruidosas, ¿no? Pues en la industria, o bueno, pues si no podemos evitar el tráfico, pero también podemos evitar el tráfico, ¿no? Y también podemos evitar muchas veces el sumergirnos en un mundo de ruido para evitar vivir en el presente, ¿no? Entonces, la recomendación, pues, que intentemos la próxima vez que vayáis a una zona natural o una zona verde, que, bueno, pues que disfrutéis un poco de ese sonido, ¿vale? Y hay que también buscar estrategias de reducción de ruido. Fijaos, por ejemplo, lo que he visto en algunos parques, sobre todo en el norte de España, ¿no? Zonas naturales en los que ya te están indicando que, cuidado, no hagas ruido, ¿no? Respeta el medio natural y no solamente que no pises las plantas, no solamente que no hagas daño a ningún ser vivo, sino que también que te calles, o sea, que vayas intentando perturbar lo menos posible, ¿no? Lo cual es muy sano, porque nos hace vernos a nosotros como uno más, ¿no? Como algo pequeñito, no unos vándalos, ¿no? También hay unas ciertas campañas de sensibilización que he visto últimamente, pues en algunos supermercados, ¿no? Relacionados con el sonido. No sé cuán lejos llegan estas campañas, no sé, pero bueno, por lo menos es bueno. En el Carrefour yo he estado en momentos así que también bajan la luz y todo, como para la gente que es muy sensible, me refiero. Ajá. Sí, o sea que... Sí, no hemos hablado porque
porque se sale un poco fuera del seminario, ¿no? Pero sí hay gente que es mucho más sensible a los estímulos acústicos. Y, por último, pues se nos ocurría que ya hay alguna iniciativa de tomar de datos participativas, es decir, de ciencia ciudadana, en la cual, pues de forma periódica se toman los datos para un poco tener el control de que no vayan subiendo, o si se produce alguna subida de decibelios, pues tenerlo en cuenta, ¿no? En definitiva, hemos estado aquí en este seminario y hemos procurado hablar, pues gracias con la excusa del Día Internacional de la Concienciación del Ruido, pues hemos hablado un poco de la comunicación acústica en insectos, ¿vale? Y de las ventajas y desventajas que esta tiene, también de las estructuras de sonido, y nos hemos también fijado un poquitín más en las sociedades de insectos, y por último hemos visto el impacto del sonido, del ruido, en muchos de estos bichillos, ¿vale? Y, bueno, terminando con unas posibles tips, unos posibles tips para llevárnoslos, como qué podemos hacer, ¿no? Pero bueno, que seguro que se os ocurren muchos más. Y con esto yo creo que damos por término. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero? No sé. Había muchos ejemplos que a lo mejor podíamos haber comentado, pero es que ya llevamos una hora. A ver, hay muchos ejemplos al final, pero hay que un poco... Pues bueno, sí, pero yo creo que intentar buscar los más que hemos llamativos. puesto, pues sí, dan una idea del ruido en artrópodos. O los que conoce menos la gente, porque lo del grillo y Sí, el el grillo es el saltamontes, clásico. vale, pues sí, pero a lo mejor lo de, pues no sé, algunos ejemplos tuyos de las hormigas y tal, a lo mejor no todo el mundo lo sabía. Mira, que... si la gente se queda con lo de la botella de anís, porque es una estrategia que tienen todos los artrópodos, o que pueden tener, lo del el rascado de la botella de anís, que lo hemos hecho todos en Nochebuena cantando Por villancicos. supuesto. Así Sí, que, bueno, a ver, vamos a ver las preguntas. Sí. Rainforest. Hola, qué interesante tema. Me gustaría preguntar si existen especies que se encuentren gravemente amenazadas. ¿Algún ejemplo? Y entre cuyas causas principales de desaparición esté la del ruido. Lo proponías antes, ¿no? Pues es lo que he dado una pincelada antes, sí, lo que estaba comentando antes. Yo no conozco ninguna especie, no sé si habrá algún dato, pero no sé si habéis visto vosotros algo. Lo que hemos estado viendo, no, porque precisamente es lo que decías. O sea, la investigación en esto está, vamos, por iniciarse. Entonces, y muchos de estos ejemplos, porque hemos intentado variarlos, pero hay muchísima investigación, por ejemplo, únicamente con los grillos. Sí. Porque al final lo tenemos ahí, podemos experimentar con ello, pero la cantidad de artrópodos, de insectos, que deben estar afectados, puede ser inmensa. Claro. Pero no se investiga. No Pero- la gente no se lanza tanto a investigar esas Claro. líneas. Teniendo en cuenta lo importante que es la reproducción y que muchos se basan en la comunicación acústica para reproducirse, seguro, vamos, lo que pasa es que no se conoce. Claro. Pero Leían como- un artículo, bueno, sí, que los investigadores pues decían que no es una de las líneas como más llamativas, el equipo es costoso también, igual es más atractivo mirar otros aspectos de esos insectos, Ya. entonces como que está un poco dejado aparte, pero realmente... Pero yo creo que es lo que decía también Paco, que no es no lo vemos como contaminación. Claro, el eso ruido. también. O sea, lo tenemos como tan normalizado que hay ruido que no lo vemos como un problema, ¿no? Y que afecte a nuestro entorno, ¿no? El Sí, ruido. y bueno, menos a los artrópodos. Y menos pensar en si el grillo le Claro, va a pasar claro. algo o no Pero y bueno, tal. pero sí. hemos visto que sí, hemos visto que, Sí. que hay ciertos experimentos que justifican que... Pero pasa con el ruido y pasa con otras contaminaciones invisibles, como son las frecuencias electromagnéticas, Claro. como son otras frecuencias del espectro visual, que nosotros no vemos, no percibimos, pero existen, como radiaciones de otro tipo, iónicas, ¿no? Esto pasa con muchos tipos de contaminación. Si no son visuales, si no las vemos, Sí. si no nos molestan, si no huelen, esto pues no existen, ¿no? En fin. Bueno, una duda. ¿Sabéis si es cierto... Bueno, gracias Rainforest, gracias Gema. Gracias por este seminario. Bueno, ¿sabéis si es cierto que las flores pueden oír el zumbido de las abejas? Porque había leído en internet que minutos después de oír los zumbidos se elevan las concentraciones de azúcar del néctar para atraer más abejas. Uy, yo no lo había escuchado esto, pero... No, yo tampoco. Pero vamos, No lo sé. O sea, es curioso. La verdad es que suena... Es razonable. Hombre. A ver, al ¿por qué no? final, o sea, esas vibraciones que se transmiten
por el Por aire el aire. pueden ser captadas si tienen receptores las plantas, porque Hombre, sí. pueden tener receptores. Yo la verdad es que cuando buscando lo de las abejas he visto lo de la danza, pero no he visto nada. Pero hombre, Bueno, por tenemos poder- tarea entonces ahí Efectivamente. para indagar sobre eso porque está muy Sí, interesante Pues sí, ese está, tema. sí, está genial. Y luego la última Y preguntilla. Rainforest, sí. Dale. De Rainforest, me llamó también la atención que se mencionen las energías renovables. ¿Hay estudios científicos del impacto de estas en artrópodos en relación al ruido? Pues en la misma línea que antes. Es que no hay investigación A sobre ver, ello. hay investigación, pero más por el impacto con el tema de las aves, yo creo. Claro. O sea, con grupos grandes. Sí, pero de Pero de artrópodos. artrópodos, yo creo No. que no. No me suena, la verdad. No. A lo No, mejor porque- es más impacto físico que referido al sonido. Claro, eso te iba a Sí. decir. Es que digo, si acaso es eso de... Pero... Sí. Se queda como en otro nivel, ¿no? En el nivel quizás de, pues, han puesto una planta de Claro, un parque eólica eólico o lo que sea y que se hayan choca. puesto y entonces ves si la especie está o no está Sí. a ese nivel, ¿no? Más de diversidad. Pero la afección fisiológica del ruido, eso no se ha Yo creo que estudiado. no. Yo creo que no. Es que en cierto modo también es difícil de valorar. O sea, porque es muy costoso, como dice Muy Diego, ¿no? costoso. El aparataje... A ver, nosotros escuchamos otras frecuencias que los artrópodos, eso está claro. Primero hay que investigar qué frecuencias están escuchando. Luego tienes que tener esos aparatajes, esas herramientas para poderlos escuchar o poder reproducir. Y luego te los tienes que llevar al laboratorio. Y tienes que... Tratarlos y con un software específico, Claro. o sea, es un trabajo que hay detrás, no es solo a ver si escuchan o no el ruido. Y entra dentro de todos aquellos conocimientos que son muy interesantes, pero que a corto plazo no aportan nada. Entonces, pues no se invierte en ellos, básicamente. O se invierte poco. Bueno, pues ya está. No hay mucho más, ¿no? Dice nada Ana, más. dice Ana que muchas gracias Nada, a vosotros. A ti. a vosotros por alojarnos. Sí, muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo y pues nada, Y a toda la gente que nos escucha. que Claro. está aquí. Sí, y que va a ver el Casi vídeo. todos los viernes, ¿no? Bueno, todos los viernes. estamos aquí por vosotros. Y si se os ocurre en algún tema adicional, pues se lo comunicáis a la Casa de Campo y ellos ya nos lo dirán, ¿vale? Bueno, ¿qué os parece? Que nos vemos el mes que viene, si os parece bien, ¿vale? Que paséis un buen mes, un buen comienzo de primavera y nada, hasta la próxima. Chao. Adiós. Hasta luego.